Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, profesora. profesora. Gracias por responder. Buenas tardes, les voy a compartir, espérenme, la Buenas presentación y tardes, por favor me profesora. avisan cuando la vean. Buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesora, estamos viendo. Listo, perfecto, muchas Sí. gracias. Hoy entonces terminamos tema para la prueba número 3. Acuérdense que yo les puse un cronograma. En ese cronograma salen las fechas de cada prueba para que no estén todos perdidos preguntando las fechas. Si en caso de que se corra el cronograma, yo se los vuelvo a enviar pues como con fechas corregidas, pero por el momento ese es el cronograma y esas son las fechas que vamos a tener de las pruebas de este módulo 2. Listo, entonces en la última clase terminamos en la parte de medicamentos y acuérdense que hablamos del Eutirox. Les dije que esta partecita no estaba en el módulo que es escrito para que porfa, son solamente 2 diapositivas para que ustedes las puedan revisar en el material de apoyo o el repaso de las clases. Listo, hoy vamos a empezar a hablar de un tema diferente y es el efecto de los medicamentos sobre el cuerpo. El concepto del que nos habla sobre qué hacen los medicamentos en el cuerpo se llama farmacodinamia. Entonces, la farmacodinamia, digamos que es una rama de la farmacología que estudia todas las acciones y los efectos de los fármacos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Analiza la interacción que tiene el fármaco a nivel molecular con todo, digamos, los sistemas de nuestro cuerpo. Para entender entonces la farmacodinamia, mire que aquí les señalé que es la interacción del fármaco. Entonces, ¿cómo interactúa el fármaco con el cuerpo humano? Para entender la farmacodinamia, vamos a ver algunos conceptos. Estos conceptos los vamos a entender muy bien con lo que vimos anteriormente sobre la célula. Entonces, el primer concepto que tenemos es ligando. Cuando se habla de un ligando, entonces nos referimos al fármaco o a la hormona. Hablemos entonces de fármaco, que es más fácil para nosotros. Entonces, el ligando es ese fármaco que se une a cualquier receptor para generar un efecto. Acuérdense que entonces nosotros dentro del cuerpo de la célula tenemos receptores. El ligando es ese medicamento que llega y se une al receptor para generar el efecto que nosotros necesitemos. El efecto puede ser incrementar, puede ser reducir una actividad que necesitemos o puede ser simplemente bloquear al receptor para que no se genere una acción. Tenemos entonces dentro de estos fármacos dos conceptos importantes, agonista y antagonista. Cuando hablamos de un fármaco agonista, entonces es aquel fármaco que presenta la capacidad de modificar al receptor e iniciar una acción. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco agonista? El fármaco agonista llega, se une al receptor, lo modifica y se empieza a generar la acción. ¿Cuáles fármacos, digamos, que entran en los antagonistas? Puede ser la morfina. Entonces, ¿qué es lo que hace la morfina? Llega, se une al receptor y genera una acción. ¿Y la acción cuál es? Quitar el dolor. Lo mismo que las benzodiazepinas o los barbitúricos. Dentro de los agonistas puede haber un agonista parcial. ¿Qué significa? De que la acción que realiza digamos que no es completa. Es como una acción a medias. Entonces, tiene una afinidad por el receptor, ellos son afines, pero digamos que no es total. Entonces, la acción que se realiza no es, digamos, completa o no es toda la que buscábamos, sino que es, digamos, a medias. Mire que dice parcial. Y contrario a los agonistas, tenemos lo que se llaman los fármacos antagonistas. Un fármaco antagonista entonces se une al receptor también, pero en vez de activarlo, lo que hace es inhibir el efecto de ese receptor. Entonces nosotros necesitamos, digamos, en el cuerpo dos cosas. Una, que ese receptor se active para que nos genere una acción, o lo otro es inactivar ese receptor para que deje de generar la acción y con eso logremos, digamos, que lo que necesitemos con el medicamento.
esta inhibición que se realiza a los receptores puede tener diferentes efectos. Entonces yo puedo llegar, inhibir un receptor y con esto potenciar una acción, porque digamos si el receptor lo que hace es coger la insulina y eliminarla, al nosotros inhibir ese receptor, pues la insulina ya no se va a eliminar, sino que va a estar en circulación y eso va a hacer que aumente, digamos, la cantidad. O si nosotros, al contrario, al inhibir ese receptor, lo que hace es que bloquea la producción de insulina, pues ya sabemos que eso va a disminuir. Entonces, miren que la acción, digamos que los fármacos se seleccionan de acuerdo a lo que se necesita lograr. Como ejemplo, tenemos de antagonistas los antihistamínicos. No sé si se acuerdan de los antihistamínicos que los vimos en la clase pasada. Los antihistamínicos, digamos que son todos los, lo que llamamos antialérgicos. Entonces tenemos la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina. Eso hace parte, digamos, de los que nosotros llamamos antihistamínicos. ¿Cómo funcionan los antihistamínicos? Mire que su nombre lo dice, anti. Ellos son antagonistas. Miremos entonces esta imagen que tenemos acá. Tenemos, digamos, esto nuestro torrente sanguíneo. Esto rojo es un vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo nosotros tenemos unos receptores que se llaman H1 o receptores de la histamina. Pensemos en estos circulitos azules como si fueran los receptores de la histamina. Entonces pueden pasar dos cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos da alergia? Cuando nos da alergia llega, digamos, el polen, que el polen sea el alérgeno, entonces llega el polen y el polen empieza a regar una sustancia que se llama histamina. Esa histamina llega al receptor histamínico, o sea, al H1, y genera una acción, porque miren que ese receptor está adaptado para coger la histamina y generar una acción. ¿Cuál es la acción que nos genera cuando la histamina se une al receptor? Pues que nos empieza a dar congestión nasal, nos empieza a dar irritación, nos empieza a picar los ojitos, la nariz, el cuerpo. Y ahí es donde se produce la alergia. ¿Qué hacen los antihistamínicos, o sea, la cetiricina, la desloratadina, todos los antialérgicos? Ellos tienen una formita que, digamos, coinciden con el receptor. Entonces ellos llegan y se pegan al receptor y el receptor está ocupado. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los receptores no son infinitos? Hay una cantidad, digamos que hay una cantidad limitada de receptores. Entonces los antihistamínicos, hablemos, digamos, la cetiricina, llega y se pega en ese receptor. Entonces el receptor se ocupa, el receptor está tapado. Cuando va a llegar la histamina, que es la que nos va a producir la alergia, ya ella no tiene dónde pegarse porque esos receptores están ocupados con la loratadina o con la cetiricina. Y deja de producirse, digamos que esos síntomas de alergia. Entonces, ese es un ejemplo de lo que hacen los antihistamínicos. Ellos llegan y se pegan y evitan que la histamina nos genere los síntomas de alergia. Todo eso es lo que hacen los antagonistas. Entonces, los antagonistas simplemente bloquean ese receptor para que no se produzca la acción que necesitamos. Contrario a los agonistas. En los agonistas, si llega el fármaco y al unirse al receptor generan una acción. Supongamos que lo que necesitamos es que se genere alergia. Entonces ese fármaco se pegaría al receptor de histamina y en vez de bloquearlo, entonces generaría más histamina y nos generaría pues como todos los síntomas de alergia. Los antagonistas pueden ser de dos categorías. Podemos tener antagonistas reversibles o antagonistas irreversibles. Yo creo que su nombre nos explica muy bien a qué se debe. Los que son reversibles significa que llegan al receptor y fácilmente ellos se despegan. Entonces la acción es irreversible. En un momento nos está suprimiendo la alergia, pero de un momento a otro ellos se despegan y nos vuelve la alergia. Y hay otros que son irreversibles, que cuando ellos llegan al receptor, se genera un enlace químico tan fuerte que él permanece ahí. Y él permanece ahí y nos bloquea, digamos, esos síntomas por un periodo muy, muy largo. ¿Tienen alguna dudita en esto que hemos hablado?
Profesora, algunos ejemplos de estos dos que mencionó al final, de los reversibles e irreversibles. Como en medicamento. Sí, Mire, todos estos loratadina, levocetiricina y cetiricina, todos estos son irreversibles. Porque miren que nosotros no la tenemos que estar tomando constantemente. ¿Qué pasa? Ellos funcionan 24 horas y al otro día tienes que volvértelo a tomar porque ya el fármaco se despegó del receptor. ¿Cierto? Entonces, miren, todos los medicamentos que necesitamos tomarlos cada 12 horas son irreversibles, porque el medicamento llega, hace su acción y luego desaparece del torrente sanguíneo nuevamente. Serían, perdón, irreversibles, todos esos son reversibles, ¿cierto? Porque se quita el efecto. Irreversible son muy poquitos, pero pensemos de pronto cuando nos realizan estas infiltraciones, que eso dura unos 6 meses, o tratamientos cuando llegamos con un tratamiento que lo hacemos solamente un mes y ya el efecto nos dura, no tenemos que volver a hacer el tratamiento. Entonces, irreversible, todos aquellos que no tenemos que estar tomando para que nos genere el efecto. El paracetamol no lo tenemos que estar tomando para que nos genere ese efecto, lo mismo que los medicamentos como digamos para el dolor. Entonces todo eso sería irreversible. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros cuando digan anti? Cuando nosotros vemos antihistamínicos, ahí sabemos que es antagonista. Cuando no dice anti, ya sabemos que esos medicamentos son agonistas. Listo. ¿Tienen alguna otra dudita o paso a este tema? Solo consulta, los antihistamínicos son cuando son antagonistas. Sí. Mire que su nombre lo dice anti, eso significa que son antagonistas. Ya. ¿Y el otro cuál era? ¿El del anterior? Y el otro, agonistas. Existen dos tipos, agonistas y antagonistas. ¿Y angonista a qué se refiere? Bueno, lo mismo que ya les había explicado, mire, agonista es cuando el fármaco llega al receptor e inmediatamente genera una acción. O sea, el agonista es el fármaco que llega a generar una acción. Por ejemplo, la morfina. La morfina se une al receptor y nos quita el dolor. Las benzodiazepinas, entonces pensemos en el clonazepam, se une al receptor y nos genera un estado de calma. Entonces, esos son los agonistas. Antagonistas es cuando se unen al receptor y lo inactivan para que él no produzca esa acción. Entonces, los fármacos pueden ser de ese tipo, agonistas o antagonistas, que generan la acción o que simplemente lo inactivan para que no genere una acción. Okay. Listo. Ahora, asimismo como la histamina, funcionan otros medicamentos, por ejemplo, la famotidina, la ranitidina. Estos medicamentos lo que hacen es ayudarnos a controlar los síntomas de gastritis. Pero miren que existen en el cuerpo diferentes receptores. Los receptores para la alergia se llaman H1 y existen otros receptores de histamina, pero llamados H2, que lo que nos controlan es el ácido gástrico en nuestro estómago. Entonces, por ejemplo, famotidina, famotidina o ranitidina o cimetidina, ellos lo que hacen es funcionar, pero en los receptores H2. Entonces, cada medicamento debe llegar a un receptor específico para cumplir su acción. Pasemos a otros dos conceptos importantes de pronto en esta parte. Diana farmacológica. Cuando se habla en algún momento en la parte de farmacología de diana farmacológica, estamos hablando de ese receptor. El receptor puede ser una enzima, el receptor puede ser un sustrato, un metabolismo, puede ser un canal, puede ser una proteína de transporte como la veíamos en la parte de las células. Entonces, diana farmacológica es toda estructura que digamos que es la estructura que va a ser modificada por el fármaco, que es, digamos, el receptor que hablábamos antes hace parte de una diana farmacológica. Entonces, digamos que a grandes rasgos, cuando hablamos de diana farmacológica, es la estructura que se va a modificar. Y digamos que aparte de la diana farmacológica es el receptor. El receptor es esa macromolécula o es el lugar donde va a llegar el fármaco para generar una acción. Entonces, este receptor podría ser también una proteína,
podría ser una hormona, un factor de crecimiento, un neurotransmisor. Son diferentes, digamos, existen muchos receptores y hay un receptor específico para cada medicamento. Entonces, un receptor es una diana farmacológica. Los receptores se encuentran en grandes cantidades en todas las membranas celulares. Entonces se encuentra en la membrana, se puede encontrar en el citoplasma o se puede encontrar en el núcleo celular. ¿Y qué es lo que hace el receptor? Pues desencadenarnos la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces llega el fármaco, se une al receptor y el receptor es el que genera, digamos, la respuesta. Cuando hablamos de medicamentos, hablamos de algo que es la interacción entre el fármaco y el receptor. Porque la acción que se produzca o la acción que nos produzca un medicamento depende de qué tanta afinidad o de qué tan compatible sea el fármaco con el receptor. Lo que yo les decía, hay receptores específicos para cada fármaco. Entonces, si nos llega la cetiricina al receptor H2, ella no nos va a producir ningún efecto porque es que ellos no son compatibles. La cetiricina tiene que llegar al receptor H1 de la histamina para podernos producir la acción que necesitamos. Entonces, hay dos cosas importantes que debe pasar cuando el fármaco se une al receptor. Uno es la afinidad, o sea, la capacidad que tiene ese fármaco para unirse al receptor. Y lo otro es la actividad intrínseca. Esto nos habla de la capacidad para producir una acción después de unirse. Entonces, una cosa es que el fármaco se une al receptor. El fármaco se puede unir al receptor, pero no generar ninguna acción. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el fármaco se una al receptor y aparte de eso que genere una acción. Miremos, digamos, esta imagencita que se ve acá, que con esto lo entendemos súper bien. Pensemos en este verde como si fuera el receptor y esto azul como si fuera el fármaco. Miren que el fármaco debe tener una forma especial para que él sea compatible con el receptor. Si este fármaco fuera aquí un círculo, miren que no sería compatible porque el receptor tiene esta forma especial. Después de que entonces, miren, ellos son compatibles, tienen gran afinidad, pero después de que tengan afinidad, ellos tienen que generarnos una acción. Para que esto pueda, digamos, desencadenar un montón de acciones químicas y nos produzca el efecto que necesitamos. Entonces es importante recordar eso, que no es solamente que el fármaco se una al receptor, sino que ellos tengan la capacidad de producir una acción. Hablando entonces de acción farmacológica, tenemos dos temas importantes, acción farmacológica y efecto farmacológico. Cuando hablamos de acción farmacológico, es el cambio que provoca el fármaco. Entonces el fármaco llega, nos genera un cambio en ese receptor. Pero cuando ya se produce un efecto farmacológico, es la manifestación observable de esa acción farmacológica. Entonces pensemos en los antihistamínicos. Acción farmacológica es que llega la cetiricina y se une al receptor y la acción es que bloquea la histamina. Y efecto farmacológico, entonces, ¿cuál es esa manifestación observable? Que nos deja de picar la piel, que nos dejan de arder los ojos, que dejamos de tener congestión nasal. Entonces, ese es el efecto. Cuando se habla de potencia de un medicamento, es la cantidad de medicamento que requerimos para que se pueda producir ese efecto. Entonces, la cetiricina, supongamos que se la tomó de 1 miligramo, pero cuando usted tomó esa cetiricina de 1 miligramo, no le pasó nada. Usted siguió con la misma congestión, siguió con la misma irritación. ¿Qué significa? Que no estaba en la potencia que se necesitaba. O sea, la cantidad de fármaco que nos tomamos no era la suficiente para producir el efecto que necesitábamos. Entonces, todos los fármacos tienen una potencia, pero también tienen una tolerancia. Y tolerancia es cuando se pierde el efecto. Por lo general, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho en las benzodiazepinas, en los antidepresivos, en los psicotrópicos? Hemos hablado mucho sobre la tolerancia. Y es porque el medicamento, después de que se administran dosis muy repetitivas, él empieza a perder su efecto. Entonces pueden pasar esa cosita con los medicamentos, que llegue un momento en el que el cuerpo se vuelva tolerante
y ya esa unión con el receptor no nos genera un efecto farmacológico. ¿Alguna dudita con estos puntos de acá? Perfecto, entonces sigamos. Vamos a pasar a este otro tema. Miren que antes hablamos de farmacodinámica y ahora vamos a hablar de farmacocinética. Esta parte de farmacocinética ustedes la van... Ay, espérenme que se me perdió la de presentación. Denme un segundo, que no sé por qué se me perdió. Listo. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, profesora, yo la veo. Perfecto, gracias. Sí se ve. Cuando ustedes vean farmacología, van a ver, digamos, que este tema de farmacocinética un poquito más, digamos que más extendido. Pero farmacocinética ya nos habla de lo que el cuerpo le hace al medicamento. Miren que hablamos de farmacodinamia, y farmacodinamia es lo que hace el medicamento en nuestro cuerpo. Entonces, farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Pero farmacocinética es lo que el cuerpo le está haciendo al medicamento. Entonces, se refiere a todos esos procesos que los fármacos tienen que pasar en nuestro organismo para llegar, digamos que a generar esa acción. Cuando hablamos de farmacocinética, se habla de este acrónimo que se llama LADME. Cuando ustedes entonces escuchen la palabra LADME, es bueno que empiecen a interiorizar esto. Entonces miren que es un acrónimo. La L nos habla de la liberación. La A nos habla de la absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción. Estos son, digamos, todos los pasos o todas las etapas que tiene que pasar un medicamento en nuestro cuerpo. Aquí hablando principalmente, digamos, de esos medicamentos orales. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, el medicamento se tiene que liberar en nuestro cuerpo. Después de liberarse, el cuerpo lo tiene que absorber, lo tiene que distribuir a los lugares donde debe llegar, se metaboliza y después se elimina lo que se tenga que eliminar o digamos todos los productos de desecho. Estos son entonces los pasos que debe tener el medicamento en nuestro cuerpo. Lo que yo les decía, esto lo van a estudiar mucho más adelante cuando vean el módulo de farmacología. Lo importante aquí es aprender a identificar estos dos términos, farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia, entonces ya es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Aquí nos pone el texto guía algo y nos dice, ¿cómo es posible que un medicamento quite el dolor y la inflamación? ¿Cómo nos quita la fiebre y cómo nos cura una infección? Entonces dice que el efecto farmacológico depende de diferentes factores, entre ellos entonces está la vía de administración. Porque miren que depende de la vía de administración, es el efecto que nosotros tenemos en el medicamento. Si el medicamento es oral o si el medicamento, digamos, es en forma de crema, si es en forma de crema, entonces, ¿dónde va a ser el efecto? Pues el efecto es local, el efecto es en esa partecita que nos la estamos echando. Cuando el medicamento es tomado, entonces el efecto es en todo nuestro sistema, es un efecto sistémico. Vamos a hablar en esta partecita solamente de la administración oral. La administración oral, digamos que sería como la más utilizada y es la más común por nosotros en este momento. ¿Qué pasa cuando una tableta se ingiere? Acuérdense que es importante ingerirla con ayuda de líquido. Todos los medicamentos se deben tomar con un líquido que principalmente, ¿cuál debe ser? Agua. Y es agua para evitar que de pronto el otro componente que tenga ese líquido nos vaya a interactuar con el medicamento. Entonces, la mayoría de las tabletas se disuelven en el estómago, pero hay otras que tienen que pasar al intestino delgado para que se puedan disolver y presentar su efecto. Aquí va la importancia de que algunos medicamentos sean en cápsulas o tengan recubrimiento. ¿Se acuerdan que hemos visto que hay algunos medicamentos que dicen con recubrimiento?
hay otras que vienen en cápsulas o en partes gel. Digamos que uno de los beneficios o de la idea de que esos medicamentos sean recubiertos es justamente para proteger el medicamento al lugar en donde se tiene que absorber, que creo que eso ya se los había nombrado antes. Entonces, ese recubrimiento entérico, si el medicamento se tiene que absorber en el intestino, entonces la idea es que ese recubrimiento que tiene la tableta, cuando pase por el ácido que tiene el estómago, no se vaya a disolver y que él llegue intacto hasta el intestino y que en ese lugar se disuelva. Entonces, en el proceso LATME hablamos de la liberación, luego cómo entra y cómo va a ser absorbido, cómo se va a transformar, hacia dónde se dirige, porque miren que todos entonces van a hacer acción en un lugar diferente y también cómo se va a eliminar. Hay medicamentos que se eliminan por la orina, hay medicamentos que se eliminan en las heces, hay otros que se eliminan, digamos, por la sudoración. Entonces, todo eso nos habla de ese proceso LATME, que es lo que nos hace el medicamento. Nos dice aquí que el intestino es el órgano encargado de absorber los fármacos. Una vez absorbidos, entonces acuérdense que puede ser el intestino o hay otros que son en la parte gástrica, pero una vez que se absorben, ellos pasan al torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo, la sangre es la encargada de llevar ese medicamento hasta la parte del cuerpo donde están las células, donde él va a cumplir su acción. Cuando ya digamos que el medicamento llega a la célula a través de la sangre, ahí se empieza a hablar de farmacodinamia, porque miren que primero es lo que el cuerpo le está haciendo al fármaco, pero una vez el fármaco llega, digamos, a su receptor, empezamos a hablar de lo que ese fármaco le va a empezar a hacer a nuestro cuerpo. Los fármacos entonces son sustancias capaces de alterar la actividad celular. Ya sabemos que la puede alterar estimulándola o también la puede inhibir. La idea es que ese fármaco, con cualquiera de esas dos acciones, estimular o inhibir, nos genere mecanismos que, digamos que logren el efecto que nosotros necesitamos. Para que eso se logre, ya sabemos que los fármacos deben ser compatibles con estos receptores o con estas estructuras y que deben ser compatibles y aparte de eso generar una acción. Pueden ser enlaces reversibles, o sea que se quiten fácilmente el efecto, o enlaces irreversibles que provoquen cambios que digamos que duren por mucho tiempo. En teoría existen muchas moléculas diferentes, o sea, esos órganos diana. Acuérdense que esos órganos diana es el receptor donde va a llegar el fármaco a hacer efecto. Entonces, en teoría existen muchas moléculas y compartimientos en los que pueden llegar los medicamentos, pero realmente el medicamento pues debe llegar al receptor específico para el que pueda producir una acción. Bueno. Perdón, ¿tienen alguna pregunta a esta parte? Hasta esta parte. Listo. Entonces, como ya hemos hablado, cuando el fármaco llega al receptor, entonces lo activa y se empiezan a generar un montón de señales que nos van produciendo el efecto que nosotros necesitamos. La mayoría de los fármacos, entonces, actúan con receptores que tienen esas características, las características de llegar, aceptarlo y producir, digamos que un montón de señales o de activaciones químicas. Pero también existen otros fármacos que actúan con elementos, digamos que intracelulares o extracelulares, que ya son elementos que están dentro de la célula. Entonces, no se consideran un receptor estricto, sino que son, digamos, un montón de fármacos diana. ¿Cuáles pueden ser? Todas las enzimas. Podemos tener diferentes iones o cationes, pues como dentro de la parte celular o extracelular de de la célula, como ya lo dijimos. O pueden haber simplemente reguladores transportadores. Entonces, los fármacos tienen, digamos, muchas dianas receptores donde ellas se pueden unir.
Luego, entonces, de cumplir la acción farmacológica, entonces el fármaco a través del torrente sanguíneo llega al receptor, cumple la función que necesita. Los principios hay principios, digamos que hay sustancias que continúan en la sangre. Entonces, la sangre se encarga de llevarlos al hígado y en el hígado es donde se van a metabolizar. Se metabolizan en diferentes, digamos que enzimas, se metabolizan en otros principios activos, entonces simplemente es como que si se empezaran a desestructurar, se modifican en otros medicamentos y aquí es donde se determina cómo se van a eliminar. Entonces pueden haber sustancias de esas que sean compatibles con el agua, que la estructura que se formó sea compatible con el agua, entonces simplemente se eliminan a través de la orina. Si hay, digamos, componentes de esos que no son compatibles con el agua, que sean más, digamos, lípidos, más grasosos, entonces se pueden eliminar por las heces. Entonces, nuestro cuerpo se encarga de hacer todas estas actividades que nosotros hemos visto. Cada medicamento que sale al mercado ya viene con este estudio. Por eso sacar un medicamento al mercado se demora tanto, porque al medicamento, aparte de comprobar que es efectivo, tienen que determinar cómo se absorbe para saber cómo lo vamos a fabricar. Tienen que determinar cuánto tiempo se demora entonces en llegar en su receptor y cuánto tiempo dura ese efecto en el receptor. Se tiene que determinar por dónde se va a eliminar ese medicamento. Entonces, todos estos estudios se los hacen a los medicamentos y se hacen de dos formas. Principalmente, pues digamos que a través de computación y luego también se hace a través de los ensayos con personas, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna preguntita o alguna duda? Listo. Vamos a pasar, digamos que a otro tema que nos habla sobre los parámetros farmacodinámicos. Estos temas son importantes para nosotros, digamos que aprender a interpretar el medicamento. ¿Cómo se conocen estas definiciones de cada medicamento que vamos a ver? Entonces, todos los medicamentos tienen algo que se llama ficha técnica. La ficha técnica va enfocada solamente a profesionales en la salud, pues que obviamente sepan interpretar eso. Entonces, la ficha técnica no es que esté disponible para el público en general, sino que la ficha técnica nos habla de todos esos estudios a nivel científico que le hicieron al medicamento para determinar cómo funciona. Entonces, en esa ficha técnica encontramos este tema que nos habla de concentración mínima efectiva. Miren que su nombre lo dice, mínimo y efectivo. Entonces, nos habla de esa concentración mínima que nosotros necesitamos del medicamento para que él empiece a generar su efecto. Entonces, el paracetamol viene de paracetamol, nos podemos tomar hasta 3 gramos en el día. Pero ¿cuál es la concentración mínima que necesitamos para que nos empiece a hacer el efecto? Los 500 miligramos. Y hay otro concepto que mire que nos dice concentración mínima tóxica. Entonces ya no es la mínima concentración que necesitamos para hacer efecto, sino para que se vuelva tóxico ese medicamento. Entonces, concentración mínima de fármaco capaz de alcanzar un efecto tóxico. Miremoslo aquí en este gráfico. Todos los medicamentos tienden a tener pues como un gráfico por este estilo. Entonces, miren que aquí tenemos concentración mínima efectiva. Y es la mínima cantidad del medicamento para que el efecto empiece a producirse. Y aquí tenemos la concentración mínima tóxica. ¿Cuál es la idea? Que nosotros nunca lleguemos a una concentración tóxica, porque obviamente va a empezar a producirnos unos efectos negativos en nuestro cuerpo. Todos los medicamentos en su ficha técnica sale cuál es la concentración máxima, digamos, que se puede tomar o cuándo sería la concentración mínima tóxica. Hay otro tema y es el periodo de latencia. Entonces, periodo de latencia nos habla del tiempo que transcurre desde que yo me tomé el medicamento hasta que él nos comienza a hacer un efecto. Entonces, miremos aquí en la gráfica. Yo me tomé el medicamento aquí en el tiempo cero.
Y periodo de latencia es cuando llegó aquí a la concentración mínima efectiva. ¿Sí ven que coincide? Entonces, yo me tomé el medicamento y empezó a pasar el tiempo, a pasar el tiempo. Y aquí justo me empezó a hacer un efecto. Entonces, ese es el periodo de latencia. Lo que pasa entre yo tomarme el medicamento y que él me quite el dolor de cabeza. Hay otro tema que es la duración del efecto. Entonces, es el periodo que transcurre desde que me comenzó a hacer efecto hasta que dejó de hacer el efecto. Miren que lo vemos aquí en la gráfica, que es en esta partecita de acá. Miren que el medicamento empieza a hacer efecto y él va subiendo el efecto, llega a un punto máximo de efecto, ya él no nos va a generar más efecto y después de eso se empieza a eliminar y el efecto del medicamento empieza a disminuir. Entonces, todos los medicamentos tienen este comportamiento. Llega un momento en el que empiezan a hacer efecto, el efecto llega a un máximo y luego se empieza a eliminar. Entonces, duración del efecto es no desde que me lo tomo, sino desde que me empezó a hacer efecto hasta que dejó de hacer efecto. Y este tema muy importante nos habla de margen terapéutico. Margen terapéutico, entonces, es la diferencia que hay entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. O sea que es, digamos, que el periodo de concentración en el que yo puedo aumentar el medicamento sin que él se vuelva tóxico. No sé si se acuerdan, que ahorita también lo vamos a ver, espérenme, yo miro la diapositiva que sigue. Listo. Ahorita les voy a hablar que nosotros hemos hablado a veces de medicamentos de estrecho margen terapéutico. No sé si se acuerdan de la warfarina, que la warfarina era estrecho margen terapéutico, que yo les decía, el paciente se puede tomar media tableta más y llegar a un momento en el que ya va a ser contraproducente porque empieza a ser tóxico. Entonces, mientras más espacio haya entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, digamos que el paciente puede tomar más cantidad de medicamento. De estos conceptos, ¿acá tienen alguna duda? No, profesora, yo no tengo duda. Perfecto. Entonces, es importante que miremos este gráfico acá. Todo esto, disculpa, ¿quién está hablando? Ya. Entonces, la duración del medicamento, donde dice efecto, ya, y margen terapéutico, concentrado entre mínimo y eficaz, o sea, me dan un medicamento y me dice cada 6 horas lo voy a tomar. Entonces, lo tomo, yo digo, ya, tengo en 6 horas, tiene que hacerme efecto, y también se me tiene que quitar después de 6 horas. ¿Cómo Sí, sería eso? más o menos así funciona. Te dicen que tomar el medicamento cada 6 horas. ¿Es por qué? Porque ese medicamento cada 6 horas se empieza a eliminar su efecto. ¿Y qué es lo que quiere el médico? Mantenerlos en este margen. O sea, que el efecto nunca pase la concentración mínima efectiva porque nos va a dejar de hacer efecto. Entonces, la idea de un medicamento cuando tenemos, digamos, un tratamiento a largo plazo es que el medicamento se mantenga, digamos, que en esta área. Es la área entre que empieza a hacer efecto y que es tóxica, ¿cierto? Que mantengamos la duración del efecto. Entonces nos mandan un medicamento para el dolor y nos dicen tomarla cada 8 horas. Es porque esta curva cada 8 horas se nos va a ir eliminando. Entonces lo que quiere el médico es que el medicamento permanezca en la sangre haciéndonos efecto. Entonces que permanezca esta duración de efecto, la extienden. Si solamente necesitamos un efecto rápido, que es que se nos quite el dolor de cabeza, se nos quitó y ya no lo tenemos que volver a tomar, pues la idea es que el medicamento salga del cuerpo. Pero si ese dolor es un dolor crónico y necesitamos que sea, digamos, por 7 días, entonces ahí la idea es que nosotros nos tomemos el medicamento o cada 6 o cada 12 horas para evitar que se nos salga de la concentración mínima efectiva, porque entonces ¿qué vamos a pasar? El medicamento nos hace efecto, luego vamos a tener un periodo de mucho dolor, vamos a tener que esperar que llegue este periodo de latencia otra vez para que empiece a hacer efecto. Entonces, si me entienden, mantenemos esta curva, entonces se nos quita el efecto, vuelve el efecto. Y para que vuelva el efecto no es rápido. Miren que el medicamento no hace efecto en el minuto que nos tomamos. Todos los medicamentos tienen un periodo de latencia, por lo general que unos 30 minutos. Entonces me tomo el medicamento y tengo que esperar 30 minutos para que sea efectivo. Si no me lo tomé a las 6 horas que el médico me lo indicó, entonces voy a tener que esperar más tiempo para que él llegue a la concentración mínima y vuelva a ser efectivo. ¿Sí me hice entender? Sí, profesora.
Sí, Perfecto. ¿Tienen alguna otra dudita? Listo. Entonces, hablando del margen terapéutico, entonces acuérdense que el margen terapéutico era lo que hay entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Existen medicamentos que los llamamos medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Eso qué significa? Miren, un medicamento normal, pensemos en el paracetamol que no es de estrecho margen terapéutico. Miren la diferencia que hay entre la dosis mínima y la dosis tóxica. Es mucho la concentración. El paracetamol viene de 500 y podemos tomar hasta 3 gramos, ¿cierto? Es mucho. Pero existen medicamentos como lo que habíamos visto en la warfarina, que esta diferencia de acá es muy pequeña. Miremos esta imagen de abajo. Miren la dosis mínima efectiva y la dosis mínima tóxica. Entonces, el paciente se puede tomar, supongamos, 0.5 o una tableta o media tableta más y él ya puede llegar a la dosis tóxica. ¿Qué significa? Que esos medicamentos deben estar controlados por el médico. ¿Para qué? Para que el paciente no llegue a una dosis tóxica y esto empiece a dañarle los órganos. Entonces, cuando hablamos de medicamentos de estrecho margen terapéutico, son aquellos fármacos que producto de pequeñas variaciones que tengan en nuestro nivel plasmático pueden provocar fallas terapéuticas o pueden provocar reacciones adversas severas. Entonces, estos medicamentos, ¿cuáles tenemos? El acenocumarol, este estaba en el petitorio mínimo, no sé si se acuerdan, es un anticoagulante. Ácido valproico, también del petitorio mínimo, carbamazepina, el carbonato de litio, creo que en algún momento les dije, por ejemplo, el carbonato de litio es súper complicado. Estos pacientes que toman carbonato de litio, idealmente una vez al mes, hay en otros lugares que es cada 3 meses, les hacen un examen de sangre para determinar qué cantidad de litio hay en la sangre, para que no lleguen a esta dosis tóxica. Entonces, si determinan que la cantidad de litio está muy alta, les bajan la dosis, porque esto empieza a matar las células, entonces la idea es que él siempre esté en este margen. Tenemos la ciclosporina, la colchicina. La colchicina, por ejemplo, es súper utilizado, es un medicamento utilizado para la gota. Entonces es un medicamento muy utilizado. Miren que a pesar de que es tan utilizado, es de estrecho margen terapéutico, hay que controlar mucho la venta de este medicamento. La digoxina, la fenitoína, miren que está la levotiroxina. Tal vez no sea tan pequeño en su margen, pero sí hace parte de los medicamentos de estrecho margen terapéutico. El tacrolimus, la teofilina y la warfarina. Estos son, digamos, los principales, pero existen otros medicamentos que son de estrecho margen terapéutico. La idea de aprender esto de estrecho margen terapéutico es para que entendamos por qué es tan importante que esos pacientes se estén controlando la concentración de medicamento que deben tener. Otra cosa, puede que el medicamento no empiece a ser tóxico, pero el paciente se está tomando una dosis que no está llegando ni siquiera a la dosis mínima. Entonces el paciente, ¿qué es lo que está presentando? Que el medicamento no le está haciendo efecto, porque como esta es diferencias tan grande, entonces le hicieron un examen de carbonato de litio y dijeron, no, eso está en dosis tóxica. El médico le bajó la dosis y el paciente en 6 meses no se fue a controlar y resulta que le bajó la dosis y la concentración en sangre bajó tanto que ya empezó a ser ineficaz y el medicamento que se está tomando no está siendo efectivo. Preguntitas en esa parte. Ahí en lo que se refiere, profesora, son los gramos, o sea, pongamos un ejemplo, 30 mg, así, que no se toma lo que corresponde. Sí, exacto. Por Entonces eso, acuérdense que, perdón, dime que se te interrumpió. no, o sea, lo que me refiero yo, la toxicidad es por no sé, pues si le mandaron a ver, ¿cuál puede ser? La fenitoína de tanto miligramos, pero se tomó menos de lo que el doctor le mandó, o se tomó más, es porque ya eso es toxicidad, ¿o no? A eso No necesariamente. Puede ser que le mandaron fenitoína de 10 miligramos ya, y el paciente se lo está tomando. ya. Pero resulta que esa fenitoína de 10 miligramos no toda está siendo utilizada y no toda
está siendo eliminada. Entonces ella se empieza a acumular en la sangre. Entonces resulta que le mandaron la de 10, pero a los 8 ya empezó a hacer efecto y a los 10 ya es tóxica. Entonces puede ser que el paciente se esté tomando la dosis que le envió el médico, pero como no ha estado en exámenes constantes, no sabemos si esa dosis ya pasó a ser tóxica. Porque miren que los cambios son muy breves. Él está en la dosis mínima efectiva y de un momento a otro puede pasar a la dosis tóxica. Entonces son medicamentos que los pacientes tienen que estar en constante, digamos, constantemente en exámenes para determinar que el medicamento, o digamos que la concentración del medicamento se quede en la dosis efectiva y nunca pase a ser tóxica o nunca pase a ser ineficaz. Puede Mm, pasar eso, que el médico le haya mandado una dosis demasiado alta para él, pero normalmente también pasa es que se va acumulando en el cuerpo y empieza a ser tóxica. Sí, ok. me hice entender. Sí, profesora. Gracias. Listo, perfecto. ¿Tienen alguna otra duda? Listo, espérenme, yo miro cuánto nos falta. Ah, bueno, tomémonos 10 minuticos y venimos a la otra parte del tema que nos falta. Entonces son las 7:50 y volvemos a las 8. Gracias. Ya, gracias, profesora, gracias. Gracias.
Continuemos con la asistencia. Denme un segundito, ya se las voy a empezar a nombrar. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Muchas Sí, gracias. profe. Sí, se escucha bien. Sí, profesora. Gracias. Bárbara Carrasco. Carol Salazar. Carolina Sola. Presente. Presente, profesora. ¿Quién me respondió? Carolina ¿Carolina Sola. o Carol? Listo. ¿Y Carol, Carol me Carolina. respondió? Carolina y Carol le respondieron. Listo, gracias. Estaba muy Daniela presente, Guerra. perdón. Daniela Guerra. Denis Riveros. Presente. Gracias. Diana Malave. Elsa Bamondes. Presente, profesora. Presente, Diana, profe. Listo, Diana y Elsa, gracias. Erika Gracias. Telles. Erika. Evelyn Canelo. Presente. Gracias. Flor del Carmen Enríquez. Gema Amayo. Gracibel Bonilla. Hilda Díaz. Gracias, Hilda. Isaías Zambrano. Presente, profesora. Gracias. Jennifer Ulloa. Juana Arana. Leonor Laurie. Presente, profesora. Gracias. María Elena López. María Fernanda López. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Marixa Sedán. Presente. Gracias. Maximus Rivas. Milagros Ramírez. Presente, profesora. Gracias. Mónica Alejandra Rojas. Nilda Ulloa. Presente, profesora. Gracias. Nixie Carrillo. Patricia Martínez. Presente, profesora. Gracias. Rosa Emilia López. Sandra Melo. Presente. Gracias. Zoraida Pérez. Presente, profesora. Gracias. Vanessa Celis. Les voy a nombrar los que me faltaron por si alguien acaba de llegar. Bárbara Carrasco. Daniela Guerra. Erika Telles. Flor del Carmen Enríquez. Gracibel Bonilla. Presente, profesora. ¿Quién presente? Flor Enríquez. Listo, Flor. Gracias. Ya, gracias a usted. Jennifer Ulloa. Juana Elena Arana. María Elena López. Maximus Rivas. Mónica Alejandra Rojas. Nixie Carrillo y Rosa Emilia López. Listo. Continuemos entonces con la presentación. Vamos a pasar a este otro tema que nos habla sobre la tecnología farmacéutica. Entonces, de aquí como hasta que terminemos el módulo, vamos a hablar de la tecnología farmacéutica. Primero tengamos el concepto de conocimiento, el concepto de medicamento. Entonces, medicamento se refiere a una sustancia o la combinación de sustancias
destinadas a ser utilizadas en humanos o animales y que posee propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades y modificar funciones fisiológicas. Entonces miren que ahí dice algo muy importante y es que es una sustancia o la combinación de diferentes sustancias. ¿Se acuerdan que veíamos medicamentos entonces? Trimetoprim con sulfametoxazol, ahí tenemos una combinación de sustancias, tenemos dos medicamentos en uno solo. Perdón, dos sustancias que nos se combinan y nos crean un medicamento. Entonces, el medicamento se compone de un principio activo, que es esa sustancia, un principio activo o la combinación de principios activos y los excipientes. Entonces, en general, un medicamento se compone del principio activo y de los excipientes y se obtiene mediante técnicas farmacéuticas para ser usado en la medicina. Empecemos con dos conceptos, el concepto de medicamento genérico y medicamento de marca. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación del principio activo, que incorpora siendo bioequivalente a la marca original. Entonces, simplemente denominación del principio activo. Cuando nosotros vemos un medicamento con el nombre del principio activo, ya sabemos que ese es un medicamento genérico. Pero, ¿qué nos dice de medicamento de marca? Entonces, hace referencia al nombre comercial o registro de marca definido como el nombre registrado de un producto. O sea, es el nombre que le están dando a ese producto. Este nombre es propiedad privada del fabricante o el titular del registro sanitario y se utiliza para distinguirlo del resto de los medicamentos. Entonces, medicamento de marca es cuando se nombra cuando el fabricante o el titular del registro le pone un nombre diferente al principio activo. Entonces, simplemente tenemos la levotiroxina y como le quiso poner Merck a la levotiroxina, le puso Eutirox. Entonces, Eutirox es un medicamento de marca. Miren que él no está registrado bajo el principio activo, sino que está registrado bajo un nombre. Esos nombres, como lo dice aquí, es propiedad privada. Entonces, ese nombre pertenece al fabricante o a quien tenga el título del registro sanitario. Otro laboratorio no puede ponerle a la levotina Eutirox porque Eutirox es un nombre registrado. Y el medicamento genérico ya sabemos que viene bajo la denominación común internacional o bajo el nombre del principio activo. No es lo mismo hablar de medicamento de marca o medicamento original y medicamento innovador. Entonces, cuando hablamos de medicamento de marca o innovador, nos referimos a la marca, al nombre con el que viene el medicamento. Cuando hablamos de medicamento original, es, digamos, el primer medicamento que se creó. Entonces, miren que tenemos el esomeprazol, pensemos en el esomeprazol. ¿Cuál es el medicamento innovador original del esomeprazol? El Nexium. El Nexium fue el primer medicamento que salió de esomeprazol. Existe otro que se llama Losec. El Losec también es esomeprazol, pero no fue el primer medicamento que salió o el original. Y tenemos esomeprazol como genérico. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero entonces pensemos que existen medicamentos de marca, pero dentro de los medicamentos de marca nosotros tenemos el medicamento original. El medicamento original, o sea, fue el primer medicamento que salió. Para desarrollar un medicamento, por lo general, digamos que es un estudio o es el fruto de diferentes estudios en un laboratorio clínico. Mire que aquí nos dice, en promedio, desarrollar un medicamento lleva una inversión de 250 millones de dólares y más de 5 años de estudios
y esto se logra una patente farmacéutica por 20 años. Entonces, cuando un laboratorio, que miren que debe ser un laboratorio grande, porque no cualquier laboratorio farmacéutico va a tener esta cantidad de dinero invertida durante todos esos años para desarrollar un medicamento, entonces ese laboratorio farmacéutico desarrolla ese medicamento y él queda con una patente por 20 años. ¿Qué significa? Que por 20 años ningún otro laboratorio va a poder copiar su medicamento. Por eso es que vemos muchos medicamentos que todavía no tienen genéricos o que todavía no hay otro medicamento que tenga ese mismo principio activo. Puede ser porque el laboratorio que lo inventó tiene la patente del medicamento. Entonces no lo puede copiar o no lo ha vendido. Después de ese tiempo, el medicamento puede vender esa patente. Entonces ellos pueden decir, ya no queremos el medicamento, se lo vendemos a otro laboratorio por tal cantidad de dinero y ese laboratorio ya puede empezar, digamos que, a sacar otros medicamentos. Entonces siempre el medicamento original, como en este caso digamos el Eutirox o el Nexium o la aspirina, que ahorita vamos a hablar de la aspirina, por ejemplo, entonces todos conocemos la aspirina, ácido acetilsalicílico como aspirina. O la el sildenafil como lo conocemos, como la Viagra, ¿cierto? Entonces son los primeros medicamentos que desarrolló el laboratorio, que ellos siempre le ponen un nombre y digamos que es el laboratorio del cual, es el medicamento del cual el resto de los medicamentos se basan para irse desarrollando. Por lo tanto, pues ese laboratorio invirtió un montón de dinero porque es el primer medicamento que salió. Entonces, como es el primer medicamento, necesita un poco más de estudios hasta que se determine de que se puede sacar al mercado. Aquí nos habla el libro del caso de la aspirina. Entonces, la aspirina en 1987, el farmacéutico Felix Hoffmann fue el que redescubrió los beneficios del ácido acetilsalicílico. Inicialmente el ácido acetilsalicílico salió para el dolor. Entonces, él lo inventó para su padre que sufría de artritis. El laboratorio que era Bayer, inicialmente Bayer tuvo la patente de la aspirina durante mucho tiempo. Y después ellos decidieron vender esa patente a otras empresas. Y esas empresas pudieron empezar a desarrollar otros medicamentos que tuvieran ácido acetilsalicílico que no fuera la aspirina. Después de un tiempo, ese otro laboratorio se lo volvió a vender a Bayer. Haciéndole nuevamente estudios, miren que en 1971, bueno, ya le habían hecho estudios, pero el medicamento también sirve como inhibidor de las prostaglandinas. ¿Se acuerdan que este se utiliza para prevención de eventos cardíacos? Entonces la aspirina, dependiendo de su concentración, él puede ser utilizado para tratar el dolor o para prevención de eventos cardíacos. No es anticoagulante, pero sí nos ayuda a que la sangre no se coagule y previene que la persona sufra de eventos cardíacos. Entonces, en este momento, principalmente cuando la aspirina salió, era de 500, que era para el dolor. Y durante mucho tiempo fue así porque la patente la tenía solamente un laboratorio. Ya después de eso, se empezaron a desarrollar las otras concentraciones y cuando ya Bayer perdió la patente, otros laboratorios pudieron empezar a desarrollar la aspirina bajo otros nombres. Entonces, en este momento tenemos el Ecotrim, que también es ácido acetilsalicílico, tenemos el Hazapirin, y tenemos el ácido acetilsalicílico como genérico. Entonces, miremos este ejemplo para que entendamos bien. ¿Cuál es el medicamento original o innovador? Aspirina. ¿Por qué? Porque Bayer fue el primer laboratorio que desarrolló el ácido acetilsalicílico. Ellos le hicieron un estudio por un montón de años, invirtieron mucho dinero y desarrollaron la aspirina. Aspirina, entonces, es el medicamento innovador, el original, el primero que salió. Es marca comercial, porque miren que él no está vendido, no se vende bajo su denominación común internacional ni bajo su principio activo. Y va a ser parte del laboratorio Bayer. Si vemos este de OPCO, ¿cómo lo denominamos? Genérico. Porque miren que él no tiene ningún nombre. ¿Cómo le puso OPCO a esta cajita? Le puso ácido acetilsalicílico. Y ácido acetilsalicílico sabemos que es el principio activo.
Entonces, aquí le podemos llamar a esto genérico, porque miren que se vende bajo su denominación común internacional. Aparte de eso, ¿se acuerdan cuando vimos bioequivalentes? Miren que tiene el letrerito amarillo en fondo rojo. Esto nos dice que ese medicamento es bioequivalente. ¿Qué significa? Que este medicamento lo compararon con la aspirina y tiene igual eficacia, tiene la misma seguridad. O sea que él actúa igual que la aspirina. Podríamos decir entonces que el efecto de aspirina de 100 de Bayer es el mismo efecto que tiene el ácido acetilsalicílico de 100 de OPCO. Analicemos el Ecotrin. El Ecotrin es medicamento de marca. Miren que no lo están vendiendo bajo ácido acetilsalicílico, sino que GSK decidió ponerle Ecotrin. Y miren que no tiene el letrero de bioequivalencia. Entonces, este es un medicamento que se vende bajo la marca Ecotrin y no es bioequivalente. Por lo tanto, a pesar de que es el mismo principio activo de la aspirina, no se podría decir que su eficacia es igual. Y miremos el Hazapirin como viene. Hazapirin es medicamento de marca, ¿cierto? Porque no está vendido bajo el principio activo. ¿Cómo le quiso poner Minlab a este medicamento Hazapirin? Y tiene el letrerito de bioequivalencia. Entonces, también nosotros podríamos decir que el Hazapirin actúa igual que la aspirina. Si llega un paciente con una formulita de aspirina de 100 y nosotros no la tenemos en farmacia, nosotros podemos ofrecerle el ácido acetilsalicílico de OPCO o el Hazapirin. Porque miren que ambos son bioequivalentes, entonces a nosotros nos da la seguridad de que ese medicamento va a actuar igual que la aspirina. Pasemos a este ejemplo. Tenemos la levotiroxina que yo les decía. ¿Quién fue el primer medicamento? ¿Cuál fue el primer medicamento que salió de levotiroxina? El Eutirox, que lo sacó Merck. Entonces, este Eutirox, ¿a qué medicamentos estamos hablando? ¿Es innovador, comercial o genérico? ¿Cuál creen ustedes que es? Innovador. Innovador, listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo creen que podríamos llamar al Eutirox? ¿De marca? Innovador, Marca comercial. Listo. Bueno, el Eutirox es innovador y es marca comercial. Innovador porque yo ya les dije que fue el primer medicamento de levotiroxina que salió. Entonces, Merck tuvo la patente de la levotiroxina por mucho tiempo, del Eutirox. Entonces, Eutirox es innovador y comercial. Esta levotiroxina del laboratorio de Chile, ¿cómo la llamarían? Genérico. Genérico. ¿Y qué más? Genérico y marca bioequivalente. comercial. Bioequivalente. Y el laboratorio de Chile sería. Exacto. Entonces, bioequivalente. perfecto. Entonces, esta levotiroxina de laboratorio Chile es genérica porque miren que ella, ¿cuál es su nombre? Levotiroxina. Ella se vende bajo la denominación común internacional, bajo el nombre del principio activo. A ella no le están poniendo un nombre diferente. Y ya vemos por el letrero que es bioequivalente. Entonces es genérico y bioequivalente. No es medicamento comercial ni de marca. Esta levotiroxina de Recalcin, el Synthroid, ¿cómo la llamarían? Marca comercial. No equivalente. Díganme. Marca comercial. Exacto, entonces No bioequivalente. es verdad, es listo. Entonces es marca comercial, es una levotiroxina que el laboratorio decidió ponerle un nombre, una marca, y es no bioequivalente porque miren que no tiene el letrero de bioequivalencia. Puede pasar que en algún momento Recalcin decida hacerle estudios a este medicamento y compararlo con Eutirox y luego tenga su letrero de bioequivalencia, pero por el momento no lo han hecho. Y miren esta de Laboratorios Bagó, se llama T4 Bagó. ¿Cómo la denominaríamos? Marca Marca comercial. Laboratorio Bagó. Y
Bioequivalente. Listo, sí, Y perfecto. marca Bioequivalente. comercial bioequivalente. Exacto, perfecto lo que dijeron. Entonces es marca comercial que se vende bajo el nombre de 4 Vagón y es bioequivalente. Díganme si en esta partecita de estos nombres que vimos, o sea, innovador, comercial, genérico, bioequivalente, ¿tienen alguna duda? No. No, Listo, perfecto. Entonces continuemos. no. ¿Se acuerdan esta grafiquita que vimos en unas diapositivas atrás? Con esta grafiquita nosotros podemos analizar lo que es un medicamento de marca y un medicamento genérico. Entonces, si nos preguntan, ¿el medicamento original tiene el mismo efecto del medicamento genérico? Vamos a responder que sí. Acuérdense que yo les dije que si tiene el letrerito de genérico significa que él actúa igual que el medicamento original. Miren esta curvita. Pensemos en el medicamento original, este azul o negro aquí como oscurito. Y el medicamento bioequivalente es la rosa. Si ven cómo se comportan, es prácticamente la misma gráfica. Miren que llegan al mismo tiempo a la concentración máxima efectiva, la duración del efecto es prácticamente la misma. Miren que la diferencia es muy mínima y la eliminación es la misma. Si vemos esta línea azul clarita es el medicamento no bioequivalente. Miren que ahí vemos que varía mucho. Cuando un medicamento no es bioequivalente, miren dónde llega la concentración máxima. Si ven que es muy diferente al innovador. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Dura menos. No significa que todos los no bioequivalentes se comporten así, pero digamos que es más o menos la tendencia que tienen los medicamentos. Entonces, al menos, ¿qué nos pueden asegurar? Que un genérico bioequivalente se comporta igual que un medicamento innovador. Los fármacos entonces genéricos emplean los mismos componentes activos de los medicamentos de marca, actúan de la misma forma y tienen los mismos riesgos, o sea, los mismos efectos secundarios. Acordémonos que también lo habíamos visto, que esta comparación tiene que ser en los mismos términos. O sea, estamos comparando la misma concentración y estamos comparando la misma forma farmacéutica. No podemos hacer esta comparación con un medicamento subcutáneo o digamos de aplicación y un medicamento oral. Tampoco lo podemos hacer con una que sea en tableta comparado con un medicamento en jarabe. Miren las comparaciones que hicimos aquí, todas eran iguales. Aspirina de 100 miligramos en tabletas, 100 miligramos en tabletas. Lo mismo que acá. Le estábamos haciendo la comparación de 50 miligramos. No podemos comparar Eutirox de 50 con el Eutirox de 100 miligramos. O sea, la comparación para que esta curva nos dé así, o para nosotros asegurar que el gel bioequivalente se comporta igual que el innovador, es porque estamos hablando de la misma concentración y de la misma forma farmacéutica. ¿Nos queda clara esa partecita? Sí. Clarísimo. Perfecto. ¿Tienen ok. alguna duda? Listo. Entonces vamos a pasar a hablar de otro tema que es la biodisponibilidad. Entonces, la biodisponibilidad de un medicamento se refiere a la velocidad y la cantidad de la forma original del fármaco que llega a la circulación sistémica. Acuérdense que para que el medicamento nos pueda hacer efecto, entonces él tiene que llegar a la sangre, o sea, tiene que llegar a la circulación sistémica. Entonces él se absorbe, se metaboliza y llega a nuestra sangre. La cantidad de medicamento que llega a nuestra sangre es la que, digamos, nos va a actuar en los receptores para producir un efecto. Pero los medicamentos tienen diferentes biodisponibilidad. Entonces, yo me tomo un medicamento oral y no significa que el 100% de ese medicamento se va a absorber. Puede que una parte se vaya a eliminar, puede que una parte no se absorba, que se pierda durante todo ese periodo cuando pasa por el estómago. Entonces, todos los medicamentos, de acuerdo a la vía de administración,
tienen una biodisponibilidad. Entonces, biodisponibilidad nos habla de la cantidad absorbida, digamos, de ese medicamento. La cantidad absorbida se evalúa comúnmente utilizando entonces algo, cuando nos habla de área bajo la curva, nos habla pues como de esta área del medicamento, pero no nos vamos como a poner a complicarnos en eso. ¿Qué es importante que nosotros recordemos? Cuando nosotros hablamos de vía intravenosa, significa que el 100% de ese medicamento se está absorbiendo. ¿Por qué se está absorbiendo? Pues porque ya lo estamos poniendo directamente a la vena. Entonces, el medicamento, como ya está directamente en la vena, todo eso que estamos administrando va a llegar a los receptores. Entonces, miren que biodisponibilidad nos habla de la cantidad de medicamento que hay en circulación sistémica, o sea, en la sangre. Si es intravenoso, vamos a tener un 100% porque la estamos administrando de una vez en la sangre. Cuando un medicamento se administra intramuscular, se dice que se absorbe entre un 75 a un 100% del medicamento. O sea, no se asegura el 100%, pero sí al menos un 75%. Cuando es de vía oral, miren todo lo que baja la disponibilidad. La disponibilidad puede estar entre un 5 a un 100%. Puede ser que ese medicamento no se nos esté absorbiendo, sino un 5%. De ahí, por ejemplo, la importancia de que algunos medicamentos sean estrictos tomarlos, digamos, en ayunas. O sea, estricto tomarlos con ciertos con ciertos alimentos. Porque eso nos ayuda cuando, digamos, la levotiroxina dice que debe ser en ayunas. Cuando el estómago está vacío, nos ayuda a aumentar la absorción de ese medicamento. Entonces, si nosotros nos tomamos la levotiroxina con el estómago lleno, puede que esa absorción vaya a ser solamente el 5%. Entonces, lo que nosotros nos tomamos 500 miligramos, solamente 5 nos va a hacer efecto y puede ser que no nos llegue a controlar los síntomas de la forma que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es muy importante cumplir las condiciones de toma del medicamento para asegurarnos que esta absorción sea la mayor posible. Los medicamentos rectales, miren que tienen un 30 a un 100% de biodisponibilidad. ¿Cuáles son los que menos biodisponibilidad tienen? Pues la vía oral. Y es entendible porque acuérdense que para la vía oral se tiene que tomar el medicamento, tiene que bajar hasta el estómago o hasta el intestino, entonces son muchos los factores que nos pueden impedir que ese medicamento se absorba bien. La persona que está rayando el tablero, porfis que lo borre porque nos quedan las diapositivas después en las presentaciones. Un medicamento oral, si tenemos, digamos que ese medicamento se absorbe con el estómago vacío, lo mismo que les dije, y el estómago está súper lleno porque acabamos de comer, entonces la absorción de ese medicamento va a ser muy poquita. Los medicamentos orales pierden mucho su absorción, entonces la biodisponibilidad varía con muchas cosas, varía también con el metabolismo de la persona, varía con la hidratación de la persona, pero principalmente digamos que van en estos rangos. Entonces la mejor absorción siempre va a ser intravenosa. Por eso cuando llegamos al hospital, por lo general nos ponen un catéter y nos ponen medicamentos intravenosa, porque la absorción va a ser 100% y va a ser mucho más rápida. Miremos esta, como ya sabemos interpretar un poquito esta curvita, veamos esta parte acá. Miren la vía intravenosa, que es esta moradita. Miren cómo llega de rápido a la concentración máxima efectiva. Ella llega, entonces llega a su concentración muy rápido, pero se empieza a eliminar también muy rápido. Mire que la pierde muy rápido. La intramuscular, que es esta verde, también llega rápido, miren. La biodisponibilidad es mucha, llega como a una curva y después baja totalmente. La vía oral, miren la vía oral cómo se comporta. Si ven la absorción, mire que ese medicamento aquí en la vía oral no está llegando a lo que nos llega un intravenoso aquí de concentración, es muy bajita. Entonces, así vamos, digamos que bajando. La vía oral es la que menos absorción, digamos, biodisponibilidad tiene, de ahí sigue la subcutánea, intramuscular, y la que mejor biodisponibilidad tiene, pues la intravenosa. Algunos ejemplos de biodisponibilidad, esto no significa que nosotros no lo sepamos, realmente pues yo no me lo sé, pero sí
En el momento en el que, digamos, estamos viendo un paciente que es muy complejo, que estamos viendo que el medicamento no le está haciendo efecto, que digamos que algo raro está pasando con él, sí se empieza pues como a analizar. Por ejemplo, la digoxina. La digoxina se absorbe entre un 70 a un 80% del medicamento solamente. La enoxaparina, que es para como anticoagulante. Miren que oral es 0%. Este medicamento enoxaparina siempre es subcutáneo. Subcutáneo es un 100%. Es la razón por la que este medicamento no lo hacen vía oral, porque miren que no tiene biodisponibilidad. El propanolol, solo entre un 30 a un 70%. El captopril es un 75% de biodisponibilidad, pero si el paciente se lo toma con la comida, baja un 30 a un 40%. Entonces, ahí que sabemos que siempre hay que recomendarle que se lo tomen ayunas. ¿Por qué? Porque su biodisponibilidad, o sea, va a haber más cantidad de medicamento en sangre. Los antiácidos, por ejemplo, el aluminio y el magnesio, reducen la biodisponibilidad de algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos que vimos para la hipertensión. No sé si se acuerdan que los medicamentos para la hipertensión, cuando están en combinación con los antiácidos, disminuye su biodisponibilidad. Y si disminuye la biodisponibilidad, significa que el efecto va a ser más bajito. Por eso, ¿qué recomendamos? Y esto no es solo con los IECA, es con muchos medicamentos. ¿Qué recomendamos con todos los antiácidos? Que se deben tomar 30 minutos antes de los medicamentos, para que nuestro cuerpo procese los antiácidos y luego nos tomamos el medicamento y eso no nos baje el efecto que tiene nuestro medicamento. Entonces, así, esto también nos habla un poquito de lo que veíamos de antagonismo, ¿se acuerdan? Entonces, miren, el ácido de aluminio y el de magnesio antagonizan el medicamento y simplemente le quitan el efecto. Para finalizar, vamos a ver, digamos que estos dos casitos que nos presenta el libro para que los analicemos. Entonces nos dice, ¿qué pasa con los inhibidores de la bomba de protones y la osteoporosis? ¿Cuáles son los inhibidores de la bomba de protones? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol. Entonces, aquí yo se los puse. ¿Qué pasa con los inhibidores de la bomba de protones y cómo afectan los huesos? Porque estamos hablando de cómo afecta la osteoporosis. Por una parte, la absorción del calcio. Entonces, hay algunos estudios que sugieren que todos esos inhibidores de la bomba de protones pueden interferir con la absorción del calcio en el intestino. Entonces, por eso es que nos piden tomar el omeprazol, el esomeprazol, siempre digamos que en ayunas y solitos, porque ellos no solo del calcio, sino que de muchos otros minerales nos impiden la absorción también de medicamentos. Entonces, como impiden la absorción, entonces nos tomamos el omeprazol y al mismo tiempo nos tomamos el calcio, el omeprazol va a hacer que el calcio no se absorba y se elimine. Entonces la cantidad que va a llegar a nuestra sangre es muy mínima y no va a llegar nunca a los huesos. También nos habla de que el ácido clorhídrico que se genera en nuestro estómago ayuda a la absorción de muchos nutrientes, entre ellos está el calcio. Entonces, el calcio se absorbe en un medio ácido. El calcio no se absorbe en medio básico y realmente la mayoría de los nutrientes se absorben en medio ácido, se absorben, digamos, por el ácido. Por eso nuestro estómago es ácido. Cuando nosotros nos tomamos omeprazol o esomeprazol, acuérdense que él lo que hace es como neutralizar ese ácido que tiene el estómago. Y si neutralizamos el ácido que tiene el estómago, pues nuestro cuerpo no va a absorber esos nutrientes y pues no vamos a tener calcio, el calcio no va a ir a los huesitos y nos vamos a seguir descalcificando. Entonces, ahí digamos que sería el análisis que nos pone el libro sobre el calcio y todo lo que son los inhibidores de la bomba de protones. Ahí nos está hablando de un medicamento que le está quitando la absorción al otro. Y hay un caso contrario de lo que pasa. Aquí nos dice qué pasa con el hierro y el ácido ascórbico. Ácido ascórbico es la vitamina C. Con el hierro y el ácido ascórbico pasa lo contrario. No es que el hierro le quite efectividad a la vitamina C. Al revés,
la vitamina C hace que el hierro se absorba mejor. Entonces, miren, reducción. El ácido ascórbico actúa como un reductor. ¿Qué hace el ácido ascórbico? Transforma el hierro férrico en ferroso. Y lo que nuestro cuerpo absorbe es el ferroso. O sea, cuando el hierro entra en nuestro cuerpo, él cambia de forma. Deja de ser hierro férrico y se convierte en hierro ferroso. Y nuestro intestino lo puede absorber de forma más fácil. Entonces, la vitamina C, miren, muchas veces nos encontramos el hierro ya con vitamina C. No sé si han escuchado que cuando uno come, por ejemplo, espinacas o sopa de espinacas, que es tan buena en hierro, idealmente usted debería comerla con limón o pasarla con algo ácido, porque esa vitamina C nos va a hacer que nosotros lo absorbamos. Lo mismo que las lentejas o lo mismo que los porotos. Ellos son ricos en hierro. Pero si nosotros no consumimos algo que tenga vitamina C, ese hierro es muy difícil que entre a nuestro intestino y que pueda ser absorbido y utilizado. Él necesita un transportador, así como hablamos en las células, que necesita un transportador para que lo pueda ayudar a llegar donde necesita. Entonces, eso es lo que hace la vitamina C. La vitamina C coge el hierro, lo transforma más rápido y al transformarlo hace que pueda, digamos que lo transporta y hace que entre. Entonces, digamos que en la parte farmacológica podemos encontrar estos dos tipos de cosas. Podemos encontrar medicamentos que al combinarse, uno le quita el efecto al otro, o medicamentos que al combinarse puedan potenciar el efecto del otro. Milagros, dime. Profesora, ¿es cierto o qué hay de cierto de que el calcio inhibe la absorción del hierro si se ingieren juntos? Idealmente no se deben tomar juntos y realmente el calcio inhibe la absorción de muchos medicamentos. Entonces, idealmente sí, hay que separarlos 1 o 2 horitas para que no impida que el otro medicamento se vaya a absorber. Ok, gracias. Con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta en esta parte? Porque ya terminamos el tema para el examen de hoy. Listo, chicos, entonces por el momento, a ver, sí, aquí ya terminamos para la prueba hoy, que sería la prueba número 3. No sé de qué página va realmente, pero en el cronograma yo creo que les puse hasta dónde iba. Dime, Isaías. Una consulta, profesora, mire, igual le estoy trabajando, pero quería consultarle de qué página hasta cuándo será eso de la prueba o lo que va a salir en la prueba, si es que No usted sé, sabe. Isaías, no sé la verdad los numeritos de las páginas. Sé que empieza en la página 22 y deben revisar hasta antes de que diga excipientes, pero realmente no sabría decirte hasta qué página va. Es que no tengo el texto guía, entonces no sé bien hasta qué página nos va. Pero 36. Ya en bueno, el cronograma yo se los puse, en el cronograma yo les puse bien hacia dónde iba. ya bueno, gracias. Con gusto. No escucho quién está hablando, se le escucha muy pasito. Listo, Jennifer, ya te lo voy a poner. ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda? Dejamos acá. Listo. Entonces, a las 21:30 se les activa la prueba. Está hasta mañana a las 21:30 y después de mañana a las 21 pueden revisar, pues hacerle como una revisión. Cualquier cosita, mañana en la noche me van hablando. Tengan una feliz Profesora, noche. profesora, Mariela López estaba presente. Listo, María Elena, ya te la voy a anotar. Ya, gracias. Ya, feliz noche para todos. Feliz noche. Igualmente, profesora, para usted también.